En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 12 de febrero de 2026. Enfado del gobierno español porque el presidente del gobierno no fue invitado a esa cumbre clave entre los principales mandatarios de Europa y sobre todo países, de la Unión Europea, que ya saben que, esto fue liderado por Meloni, también por Merz, y en el que se discutían, cosas fundamentales para nuestro día a día. La cuestión de la regulación masiva, también la cuestión económica, la cuestión de la inmigración, en definitiva, lo fundamental. Pues a esa cumbre a Sánchez no lo han invitado. Lo dejaron marginado, abandonado como un perro, y esto no ha sentado bien en el seno del gobierno, porque ya saben que si algo le gusta a Pedro Sánchez es figurar. Y esas fotitos, y hay gente que vota porque es que habla inglés. Vale. Bueno, pues en esa cita, además de Italia y Alemania, participó Bélgica, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría. ¿Y España? España no. Pero ¿cómo puede ser si somos las referencias? Lo que me ha dicho a mí Televisión Española a nivel internacional. Pues les han vuelto a engañar. No ha estado presente Pedro Sánchez. Ahí sí que se han acordado cuestiones muy importantes, como comentábamos, sobre todo en relación, lo hablábamos ayer, el problema del campo, que ya no es solo una cosa en España. Ayer protestaban aquí y ojalá vengan más a menudo los que alimentan a los urbanitas, es decir, a nosotros. Que la gente se cree que los supermercados uno hace así y ya está, mira, ya están las estanterías llenas. Pues no funciona así. En este asunto, Meloni decía cosas de sentido común, che parece che lo hemos olvidato. Il tema del commercio internazionale, sul quale noi continuiamo a essere molto aperti, a patto ovviamente che ci sia reciprocità. Quindi l'Unione Europea deve scegliere, perché se la sua strategia è quella di aprire ad accordi di libero scambio, e l'Italia su questo è d'accordo, allora deve anche sapere che non può continuare a iperregolamentare, perché noi non possiamo fare accordi di libero scambio con sistemi che non hanno neanche lontanamente le norme che noi imponiamo ai nostri produttori. Lo que viene a decir Meloni, como digo, es sentido común. Sí, libre mercado, pero ahora bien, lo que no puede ser es que nosotros estemos exigiendo una serie de normas, que no son pocas, a nuestros ciudadanos y que estos tengan que competir en un mercado en el que hay una parte a la que no se le pide lo que se le pide al que está en el campo, en España, en Italia o en los países europeos. Pues esto es lógico. Reciprocidad, básicamente. Si yo exijo esto a los míos, se lo exijo también a usted. Pero lo interesante de Meloni es que lo que dice es que hay que exigir menos, porque están asfixiando al campo desde hace muchísimos años. Y ya lo de Mercosur, que sí, libre mercado, pero hombre, en igualdad de condiciones, porque si no ya me dirá usted cómo voy a competir. Esto es tan sencillo de entender como si usted dice, venga, yo tengo un kiosco, usted tiene que pagar impuestos, tiene que pagar al empleado de la Seguridad Social, y tengo un kiosco a 100 metros y a ese le dice, no, usted no tiene que pagar nada. Puede contratar a un niño si quiere. Mete aquí un camboyano y no pasa nada. ¿Libre mercado? Hombre, libre mercado. No. Injusticia, más bien. En esa línea de la hiperregulación que estamos sufriendo los ciudadanos europeos desde hace muchísimos años, que el modelo de la Unión Europea ha colapsado precisamente por esto, también Merz, en este caso el canciller alemán, iba en esa línea, pedía esto es que es así de hortera, esa desescalada que escuchábamos, iniciamos la desescalada de pandemia, pues lo mismo con las numerosas regulaciones que padecemos los ciudadanos. We must deregulate every sector, and I call for a regulatory clean slate. Minor corrections to laws are not sufficient. We need to systematically review the whole set of existing EU legislation. 2026. Han tardado en darse cuenta. Luego ya veremos qué es lo que se aprueba. Porque es cierto que muchísimas leyes que padecemos ya no son fruto del Congreso de los Diputados o del Senado, del Parlamento español, para entendernos, sino que vienen de Europa.
Y está claro que el modelo europeo de la intervención estatal en todos los ámbitos, la hiperregulación y el proteccionismo, lo que ha generado es el empobrecimiento masivo. Y también hay un componente que sin duda es lo que está cambiando el voto en todos los países occidentales, que es la inmigración. En este sentido, Giorgia Meloni ha aprobado, es para que vean la diferencia entre unos y otros. Mientras aquí está Sánchez, que hoy ha sido un poco ultraderecha, ¿eh? Hoy Sánchez mal, a ver, Cintora y esta gente, Javier Ruiz, que dicen, porque ha votado, ahora lo repasamos, con PP, con Vox y con Junts, una ley que endurece, que tampoco se crean que mucho, a los que se dedican a delinquir. Bueno, pues Meloni, a diferencia de esa regulación masiva de 500.000 de personas que pretende Pedro Sánchez, lo que ha aprobado es un paquete de medidas migratorias que incluye la posibilidad de aplicar bloqueos navales temporales y un procedimiento acelerado para la deportación de inmigrantes desde las fronteras. En este sentido, Giorgia Meloni lo tiene muy claro. La inmigración es un problema. Hoy se publicaba en todos los medios de comunicación una cifra que a uno pone los pelos de punta. Somos 50 millones de habitantes. De esos 50 millones, 10 millones son de origen extranjero. 10 millones. El otro día también se mofaban, porque claro, esto ya saben que siempre juegan con los porcentajes, con los datos. Que no haría ni falta. Simplemente la mera observación bastaría para darse cuenta de que es un problema. Pero aquí juegan con, no, mira, este porcentaje es menor, la mayoría son españoles. No, pero lo que hay que hacer la comparativa es cuántos extranjeros hay. O sea, si no, no vale. Pero es que además muchos de ellos ya tienen nacionalidad española. Que este es uno de los problemas. De hecho, las cifras cada vez se publican menos en este sentido. Dicen, sí, pasaporte español. Muy bien. ¿Origen? Ah, te he puesto aquí la bandera de España. Ya, claro, sí. Mohamed tendrá el pasaporte español. Pero es de origen, ¿qué? Ahí está la clave. Así van manipulando el relato. Porque el problema ya no es solo la inmigración ilegal, sino también la inmigración legal. Recuerden ustedes, esto es un ejercicio que pues, pasó desapercibido, pero no costaba mucho hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes de esa ola de atentados terroristas que sacudió principalmente a Francia? Aunque bueno, ahora en Alemania pues también lo han estado viviendo. Estas navidades, los mercadillos parecían, no sé, ni el Pentágono estaba tan protegido. Un mercadillo navideño. Ya me dirán ustedes, que es una tradición alemana, pues ir a comprar, a pasar la tarde. Pues ya ni siquiera en pueblos remotos lo podían hacer tranquilos por esos atentados de lo que llaman lobos solitarios. Pues bueno, si uno miraba quién había cometido esos atentados, más del 80% tenían pasaporte o bien francés o bien pasaporte belga. Es decir, eran ciudadanos. Si uno pone la banderita, a ver qué bandera ponemos. Pues sí, puede poner usted la bandera francesa si quiere o la bandera belga. Ahora, de origen francés no eran. No eran. Si es que, ya les digo, llegan tarde, suele suceder, la realidad siempre pasa por encima, pero parece que hay un mínimo de reacción. Y hoy, como digo, Sánchez, que estaba dolido, ahí en una esquina, abandonado como un perro, pues tenía que contentar un poquito a Junts, porque los de Junts están enfadados. Dicen, oye, esto no... Y ahora encima, como Esquerra, Rufián, que lo quieren echar a patadas de Esquerra Republicana, está ahora el hombre, a ver qué hago, qué semanita lleva Rufián. Pues bueno, hoy se ha sumado al Partido Popular, a Vox y a Junts para aprobar la nueva ley de multirreincidencia. En este caso, la PSOE ha votado a favor ¿de qué? Pues ya les digo, tampoco se crean ustedes que hay un cambio que digas, madre mía, ¿se va a acabar? Pues no, porque se quedan muy cortitos. La reforma penal impondrá, en este caso, de 1 a 3 meses de cárcel si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros. Antes no comportaba cárcel. Esto hay que tener en cuenta que a partir de ahora, si excede los 400 euros, sí, si no, pues una multa. Una multa. Pero el castigo del hurto podrá ampliarse una pena de prisión de 1 a 3 años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros 3 delitos menos graves. Es decir, la multirreincidencia se considera como una circunstancia agravante cualificada, lo que permite a los jueces aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal
fijado para el tipo penal. Y bueno, ¿y esto qué? En resumen, si tú robas algo que su valor no excede los 400 euros, te dicen muy mal, ¿eh? Multa. Una multa que por supuesto no va a pagar nunca. Nunca. Pero si has robado 2 veces, bueno, no lo vuelvas a hacer. 3, la última, ¿eh? Y entonces ya cuando ya has robado más de 3 veces, ahí sí que te dicen, a ver, que a lo mejor te metemos en la cárcel. A lo mejor, vamos a ver esto. Y esto lo presentan como, oye, la ley multa y reincidente. Claro, Junts está muy interesado porque la Alianza Catalana le está comiendo la tostada en Cataluña. Y entonces, pues era una manera de vender, mirad qué duros somos, duros. Que tendría que ser una, punto, ya está. Que es lo que ocurre en muchos países, especialmente en los países cuyas leyes migratorias funcionan. Ejemplo, Singapur. En Singapur este problema no lo tienen. Usted vaya a Singapur y robe, y ya nos cuenta qué le pasa. Pero aquí estamos, que además es que esto te lo cuentan sobre todo los policías, digamos, municipales. Pues si ya lo conocemos y sabemos quiénes son. Si poco menos que, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez te hemos pillado. Y otra vez, venga, va, pasa aquí un ratito y ahora sales. Tendría que ser una, ¿cómo que multirreincidencia? No, una. Pero, ya les digo, la PSOE hoy, estos inmigrantes que vienen a pagarnos las pensiones, a darnos una vida mejor, a hacer lo que dicen, que esta tesis tan estúpida que se dice tantas veces, no es que hacen los trabajos que nadie quiere. Como si antes de la inmigración masiva en España no había camareros, no había cuidadoras, nada. No había señoras que fuesen a limpiar casas, no, esto no existía. Fue a raíz de la inmigración masiva. Dices, no. El tema de la inmigración con esta estúpida versión que se vende es que es cierto, y no hay que olvidar que hay muchos españoles que no trabajan. ¿Y usted qué hace? No, yo me quedé en paro, tuve ahí un año cobrando, luego se me ha terminado y entonces ahora pues vivo de un subsidio, una ayuda estatal. Bueno, pues su subsidio, su ayuda estatal se ha terminado. Usted a trabajar, es que a mí no me gusta recoger fresa. Pues no se preocupe, no recoja fresa, pero tampoco va a cobrar. Tendría que ir de la mano, porque también hay que decir las cosas como son. Muchos españoles prefieren cobrar y no trabajar, mal vivir, esto es una cosa incomprensible, pero ocurre, y eso sí, luego es que claro, si no, ¿quién lo va a hacer? Como aquí, ¿quién lo va a hacer? Pues lo que lo han hecho toda la vida. Los españoles. ¿O es que antes no había camareros españoles? Pregunto. Tampoco había repartidores españoles, ¿no? Los españoles no trabajaban, tantos encerrados en sus casas. Pues sí, por supuesto que lo hacían. Lo que no había antes era tanta ayudita social y tanta paga. Pues esto ha generado un enfado mayúsculo en los socios de coalición de la PSOE, los sectores progresistas, que están con la tesis del reemplazo, ya saben, Irene Montero, le salió muy bien la jugada en Aragón, que dijo, ojalá, sí, que vengan todos los inmigrantes y así sustituimos y reemplazamos a los fachas. No ha llegado ni al 1%. Ánimo, Irene, ánimo, Ione. Lo tienen complicado. Ya pues están peleando entre ellos. Esquerra dice, ay, no te vayas con Junts, que claro, nos dejas mal. Bildu, que va a tener un problema, como salga una alianza catalana en las Vascongadas, se acabó Bildu, se acabó el PNV. Ojalá pronto, porque son dos partidos repugnantes, la verdad. El PNV, encima, cobarde, porque los de Bildu, terroristas, sanguinarios, al menos se jugaban la vida. Estos no, estos estaban ahí. Sí, vosotros ahí, niños, habéis vuelto a matar. Y hasta que no le tocaron a ellos, que dijeron, ¿cómo? ¿A uno de los nuestros? Entonces ahí es cuando empezaron a enfadarse. Es así, la gentuza que siempre ha tenido el PNV, que por supuesto en esto ha votado a favor. Porque tienen un problema mayúsculo también en el norte de España. Pues ya les digo, descontento por parte de los socios de Pedro Sánchez habituales, que claro, dices, pero vamos a ver, Pedro, si estamos diciendo que vamos a regularizar a 500.000 de inmigrantes porque son todos buenísimos, qué buena suerte que hayan escogido nuestro país. ¿Cómo dices que la multirreincidencia? Porque muchos lo han ligado enseguida con la inmigración, como es lógico, claro. Esto es un ataque. No, lo que es un ataque al sentido común y a la lógica es esta ley que se queda cortísima. Cortísima. ¿Cómo que más de 3? Pues sí. Pero bueno, poco a poco.
Y tenemos también la cuestión, el capítulo María Guardiola, ya lo lamento, que primero vamos a escuchar lo que decía el martes, la Gallardo del PP. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer. Bueno, esto decía el martes que no lo podía hacer porque ella pues es travestirse más bien de Podemos. Ya lo hemos escuchado aquí, pues mis líneas rojas son la inmigración, decía, la inmigración, las leyes LGTB, esto por supuesto, la violencia machista y el aborto como un derecho constitucional y bueno, ¿cómo no va a ser esto un derecho para las mujeres acabar con la vida del no nacido? Pues esta es María Guardiola, esas eran sus líneas rojas. Claro, se ve que durante esta semana, pues cuando han visto que esta otra vez te está montando el número Feijóo, ya le reventó las elecciones de julio y ahora amenazaba ya no con reventar las elecciones de finales del 27, que ya saben que Sánchez quiere apurar hasta el último día, sino que es que a lo mejor ni llegaba Feijóo como candidato, pues se ve que le han llamado. Entonces hoy, sobre Vox, decía esto. Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo. Lo que nos queremos es sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Estos son mis principios, si no les gusta, pues tengo otros. Que en el fondo ya pasó en su momento. Cuando dijo, no, entonces María Guardiola hacía una tournée en la televisión española, la SER, El Diario, El País. Y iba, no, yo con Vox imposible. No, con estos señoros, decía. Como Irene Montero. Entonces le dijeron, mira María, que es lo mismo que ahora. Porque claro, María Guardiola, pues es lo que ven, no engaña, ¿eh? Las cosas como son. Me dice, la escucha y dice, me da la sensación, su sensación es correcta. Yo, María, tú quieres desayunar gratis en los paradores, ¿verdad? De Extremadura, maravillosos. Sí. Tú quieres ir a estas fiestas que se hacen en la región, comer, que se come estupendamente, y estar inaugurando todo tipo de cosas. Hombre, sí, en mi sueño, claro. Dice, pues mira, cállate y firma. ¡Comenzamos! Como cada jueves tenemos a nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? Querido Jano, aquí estamos con todos nuestros amigos. Oye, estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, la cuestión de qué rápido olvidamos las cosas. Porque claro, ayer se celebraba el pleno sobre el accidente de Adamuz y es de lo que menos se habló. Y es que, fíjate, Jano, ese olvido, esa capacidad de las sociedades en estos momentos para fabricar y borrar memoria a la medida, es probablemente el elemento que más debería movernos a la meditación política. Yo ayer, viendo la comparecencia del señor Sánchez, naturalmente que en un primer momento lo que te saltaba a los ojos era el cinismo extremo del personaje, pero ese cinismo en sí mismo no es una novedad. Esa es la condición de ser del señor Sánchez y por lo demás tampoco es una exclusiva. El cinismo es casi una virtud en los políticos y de algún modo, siempre y cuando no sea más insultante de lo imprescindible, estamos habituados a soportarlo. No, lo que a mí me llamaba la atención, y creo que es mucho más trascendente que el puro y simple cinismo, es la peculiaridad de estas sociedades en las que estamos viviendo de poder fabricar tanto el recuerdo como el olvido a la medida. Y el hecho de que en las sociedades contemporáneas, en España de un modo casi caricaturesco, la fabricación o la disolución de la memoria se hayan convertido en el artilugio político por excelencia. El artilugio a través del cual obtener todos los beneficios que un político puede en estos momentos extraer de sus palancas de poder. Y digamos una cosa, Jano, cuando una potestad de ese tipo llega a los extremos, al absoluto que estamos viviendo, la pregunta que se nos plantea a todos, y seríamos idiotas si no se nos plantease, es ¿hasta qué punto seguimos hablando de democracia? Y ya lo hemos comentado alguna vez, porque hay cosas muchísimo peores que las que estamos viviendo, pero en el rigor de los términos, la capacidad que tienen en estos momentos
los políticos para manipular las conciencias de los ciudadanos, deja muy aminorada, por no decir muy reducida al mínimo, las condiciones de emancipación ciudadana que eran las propias de la ciudadanía. A ver, hagamos balance. Hace 3 semanas, 2 trenes de alta tecnología descarrilan y producen una cifra total de 45 muertos y de un número indeterminado de heridos. Es decir, una cifra escalofriante, sobre todo tratándose de trenes de alta tecnología. Llevado a cabo el análisis técnico pertinente, queda perfectamente claro que el origen de esa matanza fue una incuria en el cuidado de las vías por las cuales circulaban los trenes, puesto que efectivamente está establecido, y eso los técnicos no tienen la menor duda, de que el descarrilamiento inicial se produjo a causa de una fractura en la soldadura. Y está claro que una fractura en una soldadura no es una catástrofe natural, como pretendió decir ayer el presidente del gobierno. No, es el fruto de una incuria, es el fruto de un descuido en el mantenimiento de redes de comunicación vitales para un país. Naturalmente que una administración que incurre en una incuria de este tipo, con las consecuencias terribles de los 45 muertos, es una administración que en condiciones normales, en condiciones clásicas, entraría inmediatamente en crisis, que desencadenaría primero la dimisión, yo diría que antes que la dimisión, la destitución del ministro encargado de ese sector, en este caso el ministro Puente, y de algún modo la puesta en interrogación del gobierno en su conjunto y en particular del presidente del gobierno, que mire usted, es el último responsable de todo aquello de lo cual es responsable el gobierno. Las responsabilidades de un gobierno, eso está claramente explicitado, no son de un solo ministro. Las responsabilidades en las que incluya un ministro, incurre en ellas la totalidad del gobierno por solidaridad gubernamental. Así pues digo, en primer lugar, destitución ministerial, en segundo lugar, crisis de gobierno y en condiciones de una democracia, como decir, respetable, disolución e inmediato paso a elecciones anticipadas. Bueno, la solución del señor presidente ha sido infinitamente más moderna. Estamos hablando de modelos clásicos de democracia, son modelos antiguos. El señor presidente del gobierno, del cual mi valoración moral no es explicitable, porque puede ser que incurriese en las fronteras de lo no judicialmente admisible. Por más que mi consideración moral del personaje sea baja, lo que no puedo en modo alguno es despreciar la hipermodernidad del señor Sánchez. El señor Sánchez ha entendido algo que es esencial para el ejercicio del despotismo en las sociedades modernas, que en las sociedades regidas por la omnipotencia de las redes sociales, la inmediatez de la información permite construir memoria en tiempo real y borrarla en secuencia inmediata. Es decir, permite saturar las imágenes de la memoria en un momento y 10 minutos después desplazarla por nuevas avalanchas de imágenes que no pueden ser digeridas junto con las anteriores. La peculiaridad de eso es que estamos ante un poder político que domina el recuerdo, por el sencillo sistema de ir desplazando una masa de recuerdos por otra masa de recuerdos. Pero, Jano, no es, ninguna originalidad saber que dominar el recuerdo es dominar los afectos, puesto que el recuerdo es el reservorio de los afectos y, por lo tanto, de la construcción de la subjetividad del punto de vista de los ciudadanos en tiempo presente. Ahora bien, ese construir los recuerdos, dominar los afectos y producir sujetos a la medida es naturalmente la práctica específica de la dominación política. Dominación política significa la capacidad de que
los afectos que determinen el comportamiento de los ciudadanos puedan ser planificados y regulados por un poder político que a través de esos afectos pueda hacer exactamente lo que se le antoje, porque 10 minutos después podrá rehacer su virginidad mediante un nuevo bombardeo afectivo. Y si alguien piensa que exagero, permítame una pregunta, Jano. Yo entiendo que es duro preguntarla, pero en fin, ¿es realmente posible olvidar a 45 muertos? Pues la pregunta es, ¿cuántos nos detenemos a diario a recordar a los 120.000 muertos por la incompetencia en el manejo del COVID durante la epidemia de hace tan solo 5 años? Solo han pasado 5 años, Jano. ¿Se acuerda alguien de esos 120.000 muertos? No. Pues ya me dirás tú la dificultad que tiene el señor Sánchez para borrar a los 45 de Adaluz. Además, Gabriel, esto que comentas, claro, no nos paramos a pensar. Afortunadamente contamos contigo que nos explicas algo que es fundamental y que pocas veces damos relevancia. Pero un titular que leí ayer, que me vino a la cabeza lo que tú comentabas, que era la PSOE da por... Bueno, ponían el PSOE mal escrito, ya sabes. Da por cerrado el asunto. Da por cerrada la crisis y exacto, salvado a Óscar Puente. Con lo cual, y lo peor es que lo leí y dije, y tienen razón. Y es así. Pero es que date cuenta que es que eso no es un simple capricho, no es una simple perversidad de Sánchez. Ese es el funcionamiento de la política en los tiempos del inmediatismo absoluto. El horror más atroz puede ser borrado 5 minutos después por la avalancha de noticias rosas o de la avalancha de noticias imbéciles con la cual se pueda cubrir el espacio. Nuestra memoria, Jano, no es ilimitada. Nuestra memoria es un cúmulo grande, es un depósito en el que se van guardando nuestros afectos. Basta con que dispongas de los dispositivos para saturarla y irla llenando de nuevos contenidos para que la dimensión afectiva, la dimensión pasional, la dimensión de ira de esa memoria pueda ser borrada. Pues lamentablemente así es, y esto es verdad, que Sánchez lo ha entendido a la perfección. Gabriel. Pues, hijo mío, tendremos que hacer el esfuerzo de tratar una y otra vez de decir, mire usted juega a hacernos olvidar, nosotros tratamos de jugar a comprender por qué usted nos hace olvidar y por qué no debemos olvidar bajo ningún concepto. Pues con ese mensaje nos quedamos y esa reflexión. Nos vemos el jueves que viene, querido Gabriel. Nos vemos el jueves, querido Jano. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Pues esto que explica Gabriel Albiac, claro, es cierto que pues, no lo hablamos aquí a diario en el programa, ni explicamos los procesos, afortunadamente él sí, pero es fundamental para entender qué es lo que nos está pasando no solo a la sociedad española, que es verdad que Sánchez, digamos, es el líder aventajado de este tipo de política, sino en general en todo el mundo. Nos vamos a las noticias del día. Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pedro Pues Sánchez aquí se queda solo, hasta en Europa, ¿eh? Qué fuerte. Sí, ahí en una esquina como un perro sollozando, diciendo ¿por qué no me habéis invitado con lo que me gusta a mí esto? Claro, fíjate el que estaba llamado a tener una salida en el futuro, ¿no? Cuando no había explotado todavía todo el caso, bueno, el sanchismo, el caso PSOE en general, que aún podía tener una salida ahí en Europa y ni siquiera le hacen caso allí. ¿Te acuerdas que llegaron a plantear, oye, pues a lo mejor que como máximo dirigente de la OTAN? Esto se planteó en serio, no en coña, se planteó en serio. Imagínate, Sánchez haciendo de Rutte o de Stoltenberg. Pues para flipar. Pero bueno, los que sí que están flipando... ¿Qué semana, la verdad? No ha sido buena semana para la izquierda, Rufián, flipando en colores. Por lo general, no sé si te has leído la entrevista en El País que le han hecho, posando como si fuera un modelo de... Bueno, lamentable, pero también es verdad que cuando uno no espera nada, pues dices, ¿qué va a hacer Rufián? Pues el ridículo, claro. Pero sí, la he visto. Posando ahí. Sí. Es que además solo con el titular dice soy independentista, pero también soy demócrata, ¿no? O sea, todo lo que está mal en el mundo, en una frase. Correcto. Vamos con Ábalos y Koldo, que tampoco han tenido una semana
digamos, bien empezó, no, porque empezó en prisión, pero es que tampoco ha terminado bien. Y la imagen... Bueno, les está pasando factura a nivel físico, ¿eh? Ya Hombre, hemos visto, sobre ¿cómo todo, no? tu ¿Cómo querido no? amigo don José Luis, cómo progresivamente pues, ha ido menguando. Sí. Y las caras eran todo un poema. Vamos a Sí, sí. rescatar parte de ese... Que esto es verdad. Sí, no. Ya empieza, esto ya empieza. Ya empieza, sí. En fin, que esto no es mentira, que la justicia, el Tribunal Supremo es otra historia. Bueno, Ábalos y Koldo han pedido que el juicio de las mascarillas sea en la Audiencia Nacional. La defensa tanto de Ábalos como de su ex asesor, Koldo García, consideran que el Tribunal Supremo carece en la actualidad de competencia para juzgarles por esta trama. Todo ello después de que el exministro socialista de Transportes haya renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados. Así lo han señalado sus letrados en esa audiencia preliminar celebrada este jueves, como decimos, en el alto tribunal. Tanto Koldo como Ábalos han estado presentes. Estas son las primeras imágenes de ambos desde su entrada en prisión. En fin, las caras son un poema y además pero Koldo está enfadado como con Ábalos. tapándose, sí. O, sí, algo le pasa. Junto, ¿no? Ya me Sí, está como que no lo quiere ver, sí. no sé. Sí, caras de poema y de circunstancia, como Sí, decimos. una imagen de Ábalos que ha mirado al techo, así. Sí, con los ojos abiertos. Diciendo, madre mía, pues canta, hombre, canta. Canta. Por su parte, Anticorrupción pues se ha opuesto a esa pretensión de que pase a la Audiencia Nacional, ya que Ábalos renunció al escaño después de que se dictase contra él la apertura de juicio oral, y también se ha opuesto a que la vista oral sea celebrada en la Audiencia Nacional la defensa de Víctor de Aldama, con lo cual pues no habrá ese careo entre los tres. No, y en el Supremo. Y en el Supremo, claro. En el Supremo, esto, la de la audiencia, lo que te queda, porque es que esto es uno de los casos, hay que recordar. Claro, solo el tema de las mascarillas. Y faltan muchísimas cosas, muchísimas piezas por juzgar. 24 años le piden a Ábalos Pues por... fíjate, 60 y pico que tiene. Sí, como se ponga a hablar. El que habla mucho y no hace nada es el García Pajerismo. Regresa. Sí, regresa a escena otra vez, sí, una vez más. Yo creo que es cada mes, más o menos, cada 3-4 semanas, pues García Paje hace gala de su García Pajerismo. La PSOE buena. Exacto, la PSOE buena para decir todo y decir nada a la vez, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez por su intención de mantener la celebración de elecciones generales tras las municipales y autonómicas de mayo de 2027. Asegura, y leo textualmente, que no puede ser que termine hundiéndose a toda la infantería para que exista el cuartel general. Así lo ha afirmado García Paje, que ve que esa deriva a nivel nacional le está pasando demasiada factura a nivel autonómico y municipal, y que desde hace tiempo pues, el varón socialista pues, viene reclamando al gobierno central un adelanto electoral para evitar esa debacle y que la política nacional arrastre al PSOE en su conjunto. Esto señalaba Paje. Vamos a escucharle. Lo que le quiero recordar a la dirección de mi partido es que también son dirección de los alcaldes, también son dirección de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías. No son solo de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha. Son también responsables de los candidatos y de las candidaturas y de los alcaldes actuales. Está nada de que le coloquen en el mismo peldaño, en el mismo escalón que Felipe González. Sí, pero claro, él sabe. Dice, madre mía, lo que está pasando... Claro, es que se está hundiendo el PSOE en todas partes. Hasta en Asturias. Hoy había una encuesta que en Asturias también... Sí, bastión histórico. Pues ya no. Y claro, él dice, pues Castilla-La Mancha va a estar complicado, Paje. Y si pierde el poder, ahí Sánchez ajusticiará. Salvo que tenga algo de las saunas, como Antonio Hernando, que es el único que dice, oye, Antonio Hernando, ¿cómo puede ser? Que fue el que lo acuchilló. Dijo, yo acabo con él. Fíjate qué movimiento también ese. Sí, ¿no? La PSOE. Es que hay que hacer una serie, pues no sé, de 12 temporadas. Porque, bueno, si queremos empezar por el origen del crimen, la fundación con Pablo Iglesias... Claro, que remontar hace un siglo, ¿no? Sí, se nos va a 20. No, claro. Que ya solo en el tramo de la República y la Guerra Civil, Segunda República y Guerra Civil, ahí ya tienes... Sí. Ya tienes para 12 temporadas, por lo menos. Como mínimo. Como mínimo, sí. Pues sí, pues García Paje dice, me toca, te va a tocar. Te va a tocar, efectivamente. Sí, claro, él se apresura en pedir ese adelanto electoral porque sabe que le está llegando, ¿no? O sea, que esto es como una rueda de fuego, ¿no? Que le va a devorar en cualquier momento. Y es verdad, Paje, te va a pasar. Y por mucho García Pajerismo que quieras lucir, pues es que estás en el Partido Socialista. Sí. Y al final
están acaudillados por ese personaje siniestro que es Pedro Sánchez y él dice, a ver, si pierde ya el poder, entonces pierde el poder, entonces el PP ya se encargará de decir, menos mal, ya viene la PSOE buena con Madina o algún personaje siniestro como Madina. Y entonces ahí ya Paje dirá, ves, ya está, esto ha sido un mal sueño. Claro. Y una vez más, here we go again. Se equivocará, sí. Vamos con la administración de Donald Trump, que ha anunciado el fin del ICE, de su actividad en Minnesota. Sí, anuncio sorprendente, lo han anunciado este jueves, el fin del despliegue masivo de esos agentes de inmigración, el ICE, en el estado de Minnesota, en el que 2 estadounidenses perdieron la vida. Aún así han dejado entrever que los operativos podrían tener lugar en alguna que otra ciudad más y que van a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración allá donde sea necesario. Las autoridades federales sostienen que las redadas centradas en el área metropolitana de Minneapolis han conducido al arresto de más de 4.000 personas. La administración Trump ha defendido que los detenidos son extranjeros ilegales, criminales peligrosos. Tom Homan es el llamado zar de la frontera de Donald Trump y esto decía, así lo anunciaba. With that, in success that has been made arresting public safety threats and other priorities since this surge operation began, as well as the unprecedented levels of coordination we have obtained from state officials and local law enforcement, I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude. A significant drawdown has already been underway this week and will continue through the next week. Claro, lo que ha dado a entender es que ya la administración Trump ha hecho todo lo que en teoría tenía que hacer sobre el terreno y que ahora ya es competencia, digamos, de las autoridades locales, ¿no? Para que asuman esas funciones. Por tu cara de circunstancia, Jano, no sé. No lo ves muy claro, ¿no? No lo veo claro. No creo que ya el problema esté resuelto. No, es un problema que es muy complicado. Además, mira, hablábamos ayer, estamos dispuestos a ver imágenes como las que hemos visto. Es que no hay otra manera. Y son imágenes desagradables, duras, pagan justos por pecadores, pues sí. Por desgracia eso también pasa, claro. Pero, y luego la manipulación, por supuesto, que ha habido también, y mucha, como nos contaba Daida Landete, respecto a las actuaciones del ICE en Minnesota. Pero en fin, no sé, yo no creo que en unas semanitas de venga, ya está. No, esté solucionado. Ya está. Bueno, menos mal que lo que sí que soluciona el frío es Freedom Collection. Hombre, efectivamente, además que seguimos con nuestros descuentos y nuestras rebajas, Jano. El que no quiera comprar es porque no le da la gana ayudarnos y ya está. Ayudar, contribuir en esta noble causa, ¿no? A favor de Big One Media, pues bueno, tenemos Freedom Collection, más frío, menos precio, al 40% de descuento, todas nuestras sudaderas, con y sin capucha, además de nuestras ofertas flash, también al 40% de descuento en productos señalados que ustedes, si no se meten ahora mismo, es posible que ya se les haya ido esa oferta. Y por último, por si fuera poco, tan solo con el código Alegría 5 tienen un 5% de descuento adicional en mayúsculas. Jano, esto hay que recordarlo. Que No, ayer me dijeron que no, porque yo decía esto y me dijeron, no es verdad. O sea, que funciona en minúscula. En minúscula también funciona. Vaya. O sea, sin acento, eso sí, pero funciona también. Mira que estábamos insistiendo nosotros ayer pónganlo bien. En lo de las mayúsculas. Pues para que veas que no nos enteramos de nada. Madre mía, o sea, tenemos el mejor eslogan de la historia y luego pues tampoco no nos aclaramos. Me dijo el informático, ¿qué dices? Y yo, pues no sé. Digo, pues entiendo que... Pues nada, pues lo he dicho yo súper alegre. No, yo también. A ver, no pasa nada, si lo pone en mayúscula funciona, pero en minúscula también, sin acento, bueno, eso sí. Pues ya está. Alegría 5. Os ha apañado. Y un 5% adicional, que la sudadera te sale con un 45% de descuento. Es que es casi un 50% de descuento. Es que, repito, el que no quiera comprar es porque no le apetece contribuir a la causa. ¿Por qué no quiere? Ellos sabrán. Pues nada, al García Pajerismo. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal, Fresni? Muy bien, buenas noches, Jano. Un placer. ¿Qué tal estás? ¿Todo en orden? Todo en orden, dentro de lo que se puede. Sí, te veo que no. Estoy un poco estresado, la verdad. Sí, la vida me pasa por encima. Necesito unas vacaciones. Voy a escribir una carta a mi mujer y me voy a pirar 15 días. Sánchez, es que es verdad que esto lo sabe hacer como nadie. Ya. A reflexionar, puedes decir. Sí. Queda mejor. Mis épocas de reflexión siempre han sido muy productivas. Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julito? Buenas noches, encantado de acompañarte y de acompañaros.
Miguel Rovira, sin corbata, descamisado, ¿qué pasa? Pues la vida por encima. Joder, ¿cómo venís hoy? O sea, venís... Bueno, Julito es el que más entero viene. Yo nada más no tengo a quien escribir carta. Fresneda, que es un hombre enamorado, sí puedo hacerlo. Así es. Profundamente enamorado, además. Sí, a mi mujer, a mis hijos. Exacto. Mira, Miguel. Eso es. Bueno, hoy, para que veas... Qué parábola de la soledad, ¿eh? Sí, ha dado mucha pena. Pero bueno, hablando de soledad, Sánchez también se ha quedado solo. Mira, pues igual se ha mandado ya Sánchez, ¿ves? Claro, al final no todo... puedes cartearte con él. Claro. Es decir, te comprendo, esta es mi situación. Y entonces ha mostrado el gobierno un enfado mayúsculo por esa cumbre clave en la que no ha sido invitado. ¿Ha participado Chipre? Para que vea cómo está el tema. Sí, de hecho, Chipre, tú sí. Y tú, no, tú ahí en la esquina. Y entonces no ha ido. Vamos a repasar, Juanín, el enfado del gobierno con los líderes europeos, especialmente con Meloni. El gobierno de España se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal de los 27 de este jueves, otra reunión de líderes a la que Pedro Sánchez pues, no ha sido invitado y que considera el Ejecutivo que mina los principios básicos de la Unión Europea. Los jefes de Estado, de Gobierno de la Unión Europea se han reunido en la localidad belga de Bilsen, en un castillo, además convocados por el presidente del Consejo, Antonio Costa, una reunión con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria sin Pedro Sánchez. Fresneda. Bueno, a ver, qué lástima. Yo no soy un gran creyente en que este tipo de reuniones sirva para nada, tengo que decirlo, pero sí que es un gesto muy relevante. En otras reuniones también hay que recordar lo que sí servían para algo, como por ejemplo cuando la Unión Europea decidió qué iba a hacer respecto a su postura de Ucrania hace apenas un mes y medio. También faltó Pedro Antonio Sánchez porque tampoco estaba invitado. Con lo cual, pues ¿qué refleja esto? Más allá de que su familia política está en clave de retroceso, yo insisto una y otra vez que la cumbre de la OTAN de La Haya le hizo mucho daño, porque ahí le vio todo el mundo como lo que verdaderamente es un farsante. Si os acordáis, salió en rueda de prensa a decir que no había firmado para acto después. Todo el mundo, independientemente de su partido y adscripción política, salió diciendo no, ha firmado. Entonces yo creo que eso es letal en un momento, sobre todo, en que la Unión Europea busca liderazgos fuertes y donde está sobresaliendo la primera ministra italiana, ¿no? Pues él efectivamente pues no pinta nada ahí. Sí, también Macron está un poquito molesto, porque digamos que la voz cantante la ha llevado Meloni con Merz. Entonces ha dicho, ¿y Francia qué? Que Macron ya para lo que queda. Y también de lo que sale de Francia, mejor que no diga nada. Julio Llorente, ¿qué tal? Bien. Uy, ¿cómo que qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no, encantado de acompañarte, pero... Estamos todos hoy fatal. No. Sí, la vida nos está pasando por encima. Tenía yo razón. Sí, adelante, quería decir. Nada, voy. No, yo creo que, a ver, se comenta por... Allá voy. El asunto se comenta por sí solo. O sea, España está en un momento de marginalidad internacional. Y lo está... Que hace mucho calor. Todo bien. Sigue. Está en un momento de marginalidad internacional y lo está como consecuencia de la acción de su propio gobierno. Eso es lo triste. Si esto solo afectase a Pedro Sánchez, pues nos podríamos reír, sería divertido, pero es que esto nos afecta a todos los españoles. Claro. ¿Y a qué se debe esta marginalidad? Yo diría que Pedro Sánchez ha supeditado la política internacional a la política doméstica. De hecho, ni siquiera a la política doméstica, a sus cálculos, a sus cábalas electorales. Por este motivo estamos marginados hoy en la escena internacional, que dirían los cursis. Por este motivo, simplemente. Porque hizo una exhibición contra Donald Trump por motivos electorales, porque impugnó el posicionamiento de la OTAN por motivos electorales y porque en política internacional se ha conducido exclusivamente por motivos electorales. Decía Fresneda, dudo de la utilidad de estas reuniones. Yo me sumo a su duda, me sumo a su impugnación. De hecho, probablemente la única utilidad de estas reuniones sea figurar. Y eso es precisamente lo que se le niega a España, la posibilidad de figurar. De ahí el drama. Rovira. Bueno, pues muy de acuerdo. Pedro Sánchez es evidente que es un líder que está en regresión. Ahora bien, yo no creo eso de que no represente los valores europeos, ¿no? Eso que dicen los valores europeos, que es algo muy etéreo. No que es significa, un representante, es un precisamente de esta Europa, ¿no? De esta Europa. Es el mejor representante de esta Europa, de la Europa que ha imperado hasta ahora. Es decir, la Europa nihilista, la Europa del poder por el poder, la Europa ensimismada, la Europa abierta a mercados exteriores, la Europa que ha despreciado a sus ciudadanos. O sea, Pedro Sánchez es el perfecto representante de esa Europa. Es una Europa que ahora está cambiando, evidentemente, porque hay un auge de fuerzas soberanistas, pero Pedro Sánchez ha sido el niño mimado de Bruselas durante mucho tiempo, el niño de Ursula von der Leyen,
ha votado con ellos en multitud de ocasiones y en lo básico están de acuerdo. Entonces, no creo que sea un apestado de Europa. Evidentemente ahora, como digo, pues está habiendo un giro, ¿no? Y un auge de fuerza soberanista por todos los rincones, pero la Europa que nos ha traído hasta aquí encuentra en Sánchez un perfecto representante. Sí, de hecho, Meloni hablaba de uno de los acuerdos, han tratado muchos temas, pero el acuerdo de Mercosur, que ha generado mucha controversia. De hecho, aquí en Madrid ayer estaban pues, muchísimos tractores que protestaban y Meloni dice, sí, libre mercado, pero que exista cierta reciprocidad de que no puede ser que nosotros a los nuestros les exijamos unas cosas que no se le exigimos a los demás. Claro, es que... Esto, al final, es que cuando hablamos de los valores europeos, dicen, no, los valores europeos. No, a ver, los valores europeos, una cosa son los valores europeos, entendiendo la tradición europea, y otra cosa son los valores de la Unión Europea, que un día pueden ser unos y de repente cambiar, según las mayorías que haya. Bueno. Y von der Leyen y Meloni ahí están chocando, que esto también es un tema interesante del campo. Claro, vamos a ver, si es que el tema de Mercosur es un perfecto ejemplo de esto, es el de haber antepuesto los productos extracomunitarios amparados en unas regulaciones mucho más laxas que las que estos burócratas han impuesto a los agricultores, que no tienen más vuelta de hoja. Es decir, abren el mercado a unos productos que se financian con un coste, que tiene un coste mucho más barato que el de los agricultores españoles, que es por lo que han colapsado la castellana todos estos días. Y esto no es algo que sea casual, sino que ha sido acordado y que lleva arrastrándose muchísimos años, precisamente por eso que llaman los valores europeos, que no es otra cosa que despreciar el producto propio al amparo de un libre comercio que han aprobado socialistas y populares sin ningún remilgo. O sea, que esto de que no es que no es representante de los valores europeos, es perfectamente representante de todo aquello por lo que se estaban manifestando los agricultores ayer. Y luego hay otro tema, ¿no? Yo creo que más allá del asunto ideológico cultural en el que coincido plenamente, también hay un asunto profundamente de intereses nacionales, ¿no? Es decir, es muy curioso como un país que ha abandonado su agricultura como Alemania y ha apostado por el sector secundario, la industria, pues empuja, ¿no?, abiertamente por un tratado como el de Mercosur, que claramente margina al campo. Sin embargo, impulsó hace escasos meses la prohibición o los aranceles a los coches chinos que fabrica Alemania, amigos. Coches, ¿no? Es decir, no solamente hay un problema de la Unión Europea de secuestro del proyecto europeo por parte de una ideología, por cierto, perfectamente ajena al inicio del proyecto europeo, pegado a los principios y fundamentos del humanismo cristiano, sino que también hay un secuestro del proyecto europeo por determinados países que se han creído dueños de Europa, concretamente el eje franco-alemán, ¿no? Y eso se ve perfectamente en las periferias. Ahora todos estamos muy preocupados con Rusia. Preguntemos en el este. Llevaban décadas advirtiendo de esto. En Polonia, en los países bálticos, no era prioritario este asunto hasta que le cortaron el gas a Alemania. Con lo cual, en esa reflexión de esa nueva Europa que yo creo que deberíamos abrir, aparte de la Europa nihilista, yo creo que también hay que abrir una reflexión sobre el peso de las naciones dentro de Europa. No nació para ser el club cautivo del eje franco-alemán. Bueno, sino... yo creo que nació exactamente para eso, claro, pero bueno, es otra discusión. No, pero de hecho nació para gestionar el carbón de la cuenca del Ruhr. No, o sea, pero en teoría no. Sí, efectivamente. El prospecto que nos vendieron no era... Eso era completamente diferente, bueno, pero bueno. Claro, sí, no podían restregarnos el asunto de... Pero yo honestamente no creo que tuviese ese aspecto. Yo creo que en París y en Berlín vieron claro que ante la debilidad del resto de países podían hacer eso. Porque ¿quién era el contrapeso en Europa? ¿Italia? ¿España? ¿Quién? Bueno, y cuando nosotros empezamos a serlo, llegó el 11M. Efectivamente. Yo sobre Mercosur, lo de Mercosur, igual que otros tratados de libre comercio que ha firmado la Unión Europea, es simplemente criminal. En Francia se suicida un agricultor cada 2 días. En España el campo está agonizando. Y es criminal porque muchas veces se impugnan los aranceles, se cuestiona su validez. Mira, los aranceles sirven precisamente para subsanar los desequilibrios que existen en la realidad internacional. No se puede presentar como libre comercio que unos agricultores, me refiero a los comunitarios, se vean obligados a competir con otros que no están sometidos a las mismas exigencias fitosanitarias, que no están sometidos a la misma regulación opresiva, que no tienen las mismas cargas salariales que los nuestros. Eso no es libre comercio. Eso es competencia desleal. Correcto. Simplemente. Y la Unión Europea, firmando estos acuerdos, está promoviendo la competencia desleal. Está conduciendo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, nunca mejor dicho, al matadero. Al matadero. Y lo hace, conscientemente.
conscientemente para favorecer a la agroindustria, para favorecer a las distribuidoras y para favorecer los intereses de determinados países de la Unión Europea. En este caso no Francia. Francia está, por lo menos el campo francés, muy perjudicado por el acuerdo de Mercosur. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista Obrero Español? Cualquiera pensaría que siendo un partido socialista y obrero se habría posicionado con los agricultores, con los más débiles. Pues no, el Partido Socialista Obrero Español se ha posicionado con la agroindustria. Se ha posicionado con el capital. ¿Qué intereses defiende el Partido Socialista Obrero Español? Por cierto, Meloni al final con las salvaguardas, pero ha terminado votando a favor del acuerdo con Mercosur. Sí, pero Han introducido unas salvaguardas, pero esas salvaguardas son papel mojado. No, aparte que cuidado cuando firmas un acuerdo que tiene tropocientas mil salvaguardas, que estás firmando, tío. Porque es que estás firmando un escándalo. Dices, oye, no es un supuesto tal, no, son numerosos. Entonces al final están recogiendo cable tanto el Partido Popular aquí en España, que también votó a favor, como el caso de Meloni, que dice, oye, sí, libre mercado, vale. Oye, hombre, tendrá que ser en igualdad de condiciones, sino que libre mercado es este. Claro, y un detalle más sobre Mercosur. Aquí nos decimos comprometidísimos con el medio ambiente. Pero es que no se me ocurre nada más contaminante que traer alimentos del otro lado del globo, ¿eh? Totalmente. Nada más contaminante. Pero nos decimos comprometidísimos con el medio ambiente, sometemos a nuestros agricultores a unas exigencias fitosanitarias, a unas regulaciones ecológicas que son verdaderamente sangrantes. Y nos dedicamos a comerciar con gente que no respeta, se las pasa por el arco del triunfo. Es que la crítica a Mercosur, perdona Miguel, soy breve, viene absolutamente de los dos flancos, vamos a decirlo, ideológico, ¿no? Yo soy un firme opositor a Mercosur desde la perspectiva de la defensa del libre mercado, porque de lo que se trata es de competir en igualdad de condiciones. Pues claro. Y luego, en igualdad de condiciones, si tú eres capaz de ofrecer un producto más barato que yo, pues oye, bien por ti, pero es que no estamos hablando de igualdad de condiciones. Ese es el punto de partida, ¿no? Y termino. El tema de Italia para mí es muy relevante de ese juego de países, por lo que decía Jano de que Macron está enfadado. Es que Alemania, viendo el colapso francés, empieza a buscar otro socio. Y esto es lo que le inquieta a Macron. Y ahí emerge Italia, emerge Polonia, emergen otras potencias. Nosotros, evidentemente, missing, gracias a nuestro amigo Pedro, pero se está produciendo esa reconfiguración. De hecho, Merz también, esto fue ayer por la noche, decía que la Unión Europea había que desregularizar muchísimos ámbitos porque nos hemos pasado. Lo dice en 2026, pero bueno, pero ya lo dice. O sea, ya empieza a decir, esto no está saliendo bien. ¿Cómo va a salir bien? O sea, claro. Es que lo lógico es que no salga bien con todas las medidas intervencionistas. Eso no pasa porque hay una convicción genuina, ¿no?, del político. Hombre, no, claro, pero el político nunca... Claro, esto es algo que pasa, por ejemplo, con la inmigración y el Partido Socialista danés. O sea, no es que de repente, pues se hayan caído del caballo, ¿no? Total. Y hayan dicho, pues sí, tenéis razón. No, pero simplemente la tiranía de las encuestas aprieta y ya está. Si nos ponemos cafeteros, podemos decir perfectamente que los aranceles son precisamente producto de una mala aplicación del libre mercado, que ha generado monopolios externos a los mercados europeos y que ha favorecido esto. Que ha favorecido el auge de personas que han dicho, oye, pues no, pues grabamos los productos extranjeros porque no se está cumpliendo lo pactado. Ahora es Mercosur. Antes fue Marruecos, Egipto, Sudáfrica, la naranja valenciana, la hortaliza, la huerta almeriense. Entonces, está claro que Europa está llevando a cabo un proceso de desmantelamiento del campo a base de asfixiar a los agricultores con regulaciones que ahora denuncian, con la imposición de este tipo de tratados que lo que hacen es favorecer el producto extranjero con las consecuencias que eso tiene. En enero del año pasado, lo hemos dicho alguna vez, entraron fresas marroquíes con hepatitis. Es decir, tú al final lo que estás haciendo es sustituir un producto que era serio, un producto que era propio, un producto que era de calidad, como es el producto español, al amparo de, pues bueno, pues de estos experimentos del libre mercado que nadie entiende muy bien qué son, porque es lo que decíamos, ¿no? Pues están plagados de cláusulas y que a la postre lo que hacen es terminar pues arruinando a los agricultores. Decía Julio que en Francia se suicidan dos agricultores al día o cada 2 días, no sé. Uno cada 2 días. Bueno, aquí también tenemos el ejemplo de David Lafont, por ejemplo. Sí. El chaval este. Y como él, otros tantos que no salen en prensa y otros tantos agricultores que hay pues simplemente desesperados precisamente por esas imposiciones fitosanitarias, por esa elevación de los costes. Por esa forma de producir mucho más cara. Artificialmente, porque se apela precisamente al coste de los productos locales para justificar este tipo de tratados. Digo, macho,
que te has ocupado tú con tus regulaciones de encarecer artificialmente los costes. Pero eso todo, Julio. El otro día leía un estudio sobre el automóvil que flipa, la han reventado la industria. Que se cree que hay una media de encarecimiento por cada automóvil que se vende en Europa de 18.000 euros, porque todos los automóviles que se fabrican en Europa tienen que tener los sistemas de ayuda al aparcado, la detección de obstáculos, todas estas mierdas que van subiendo. Si tienes diésel, tienes que tener AdBlue, tal, no sé qué. Todo eso de media en el coche, 18.000 euros. Es decir, vale, los chinos lo fabrican más barato, pero no tan barato como es el precio final por toda la historia que has metido ahí, ¿no? Esto en todos los sectores opera. No, además de eso, métele leyes verdes, métele regulaciones arbitrarias, métele impuestos al combustible, por ejemplo, y impuestos a los transportes, impuestos al uso de las carreteras. O sea, hay un encarecimiento progresivo y que no es fruto de una casualidad, ni siquiera de estos tratados. Ni siquiera de estos tratados, que estos son un añadido. Pues sí, a ver en qué queda, porque es verdad que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, aunque, bueno, se va escuchando. Es verdad que Meloni en este sentido siempre lo ha dicho, pero luego el canciller alemán que salga diciendo esto, pues es lo que decía Miguel al final. Las encuestas, la tiranía de las encuestas. Totalmente. Otro de los temas que también está cambiando mucho de parecer es el tema de la inmigración. Entonces, hoy la PSOE ha sido un poquito ultraderecha. Vamos a repasar. Solo un poquito. De hecho, venga, va, hoy me siento ultraderechista. Sí, un escarceo. Sí, un escarceo. Sí. Una fer. Votando con PP, Vox y Junts. Exacto, un coqueteo contra la ultraderecha. El Congreso ha aprobado este jueves la ley contra la multirreincidencia y ha salido adelante con una aritmética parlamentaria pues poco habitual. La iniciativa registrada por Junts en marzo de 2024 ha salido adelante con los votos del PSOE, PP, Vox y PNV. Más apoyos en la oposición que entre los socios de investidura. Para que se hagan una idea, la norma endurece el castigo de los pequeños hurtos cuando hay reincidencia y eleva la pena si se trata, por ejemplo, del robo de móviles con datos personales. También extiende la multirreincidencia a determinadas estafas y permite, por otro lado, imponer medidas cautelares como la prohibición de acudir a determinados barrios o municipios. Fresneda. Pues a ver, yo discrepo un pelín. Yo creo que la PSOE no ha hecho esto ni desde luego, por reconocer un problema y darse cuenta de que esto es una locura, el tema de la multirreincidencia. Por cierto, que tampoco es que hayan hecho Es que te lo digo, mira, la reforma es una multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros. Sí. Antes no comportaba cárcel, pero si no excede los 400 euros te dicen mal. Luego, el castigo del hurto podrá ampliarse una pena de prisión de 1 a 3 años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros 3 delitos. Bueno, o sea, si roba usted 1000 veces, a lo mejor le van a tener que decir que mal, ¿eh? Es alucinante. Si tenías la rodilla derecha levantada, computa el doble también. Claro. No dices esto. Pero es lo que os decía, esto no es porque la PSOE se haya dado cuenta del problema, ni siquiera, fíjate, por la oportunidad política. Esto es por hacerle una caricia a Junts. Sí, claro. Punto. Entonces, yo vuelvo a una intervención especialmente vomitiva, pero creo que muy gráfica y que creo que todos los españoles deberían ver, de Merche Aizpurúa, la portavoz de Bildu en el Congreso, esa señora que era jefe del diario Egin, que en sus editoriales señalaba, ¿no?, a los concejales que luego, o casualidad, sufrían atentados. Pues esta señora dijo: uno solo de los escaños de Bildu mandan más que cualquiera de los escaños, señalaba en ese momento al Partido Popular, pero podía haberlo hecho a Vox, a UPN, al resto de los que no están en la banda, ¿no? Y esto es así. Y así se mueve España. Entonces, en este caso nos podemos alegrar porque el tema de la multirreincidencia es un tema muy grave y, oye, algo hemos avanzado, desde luego lejos de lo que necesitamos, pero la realidad es que todas las locuras que vemos todos los días responden a esta lógica, y es que hay que hacerle una caricia a diario a los lobos para que mantengan a este gobierno, ¿no? Y así avanza su proyecto. Julito. Sí, coincido, efectivamente. Mientras narraba Juan la noticia, caí en la cuenta efectivamente de que esto no ha respondido a una iluminación súbita, no ha respondido a un despertar, sino simplemente a una cábala electoral. Y es verdad que el PSOE necesita, si no el apoyo incondicional, sí una suerte de apoyo condicionado de Junts para agotar la legislatura. Descubríamos el otro día que no solo se propone agotar la legislatura, sino estirarla un pelín más hasta otoño de 2027, por si en ese entonces ya hay un clima propicio para celebrar las elecciones, un clima plebiscitario propicio para convocar las elecciones.
A mí la verdad que me suenan a chiste las condenas, las multas que comentabas tú antes, Jano. O sea, uno de los principales propósitos, fines del código penal, del código civil, etcétera, etcétera, es enseñar, es instruir y es disuadir. Con semejantes penas no se disuade a nadie. No se disuade a nadie con semejantes penas. Por tanto, ese propósito, ese fin pedagógico, por decirlo así, de las leyes queda completamente neutralizado. Bueno, evidentemente todo lo que decís tiene muchísimo sentido, pero añadiría además que, oye, pues es de celebrar que vinculen a la ultraderecha el castigar al delincuente, ¿no? Bueno, es una de esas locuras, que abarca la extrema derecha ideológica, ¿no? Pues castigar al delincuente parece algo bastante lógico. En cualquier caso, tiene cierto sentido que haya una parte de izquierda que tradicionalmente se haya opuesto a castigar al delincuente. Esto es remontarse muy atrás, ¿no? Es café para cafeteros, pero el movimiento anarquista y parte de la izquierda cenetista siempre ha tenido una retórica anticárceles y procrimen, literalmente. De hecho, si veis la propaganda, especialmente prebélica y posbélica, siempre ha habido una retórica de clandestinidad y de libertad para los presos, incluso para los presos comunes. O sea, que tiene cierto sentido esa apelación al crimen. No, o sea, no es raro. La izquierda tiene una tradición ideológica ahí. No estoy diciendo, por supuesto, que hayan votado por eso, ni mucho menos, porque esta gente está en el poder por el poder y ha trascendido todo eso. Bueno, os recuerdo declaraciones de Ángela Rodríguez Pan, un saludo, una de mis principales admiradas, cuando el tema de la ley del sí es sí. Dijo, el feminismo nunca ha sido punitivo. Eso es. Cuando le acusaron de sacar... Pues es que es la idea rusoniana de que el hombre nace bueno y son las estructuras sociales las que le corrompen. Claro. La idea también determinista de que uno está determinado, no condicionado, porque eso lo podemos aceptar todos, determinado por los traumas de su infancia. Con lo cual el delincuente ya no es delincuente, sino víctima. Es víctima de todas las estructuras sociales que le han abocado a delinquir. Por eso, ¿cómo vas a condenar si le tendrías que premiar? Pero lo tendrías que exaltar. La carta de Rejón dijo es que el sistema es que ahí está todo. La carta de Rejón está todo. Nos reíamos, pero obedece a un trasfondo. Obedece a un trasfondo ideológico que lo que hace es buscar liberar de la culpa al individuo y proyectarle la colectividad. Claro. Cuando dice... No me acuerdo exactamente qué dice ¿no? Pues la aventura epistolar de Rejón, ¿no? Pero dice algo así como, no era yo, era un personaje desfigurado por el sistema y por el capitalismo, o por el neoliberalismo. No sabíamos la personaje que estaba enfrente tampoco. Claro, bueno, sí, eso ya si quieres hacemos otro programa. Pero el caso es que... El caso es que siempre buscan eximirse de culpa y derivarla por alto, porque por eso no son víctimas, ¿no? No son víctimas autores materiales, sino que son víctimas de su comportamiento, son víctimas de la sociedad, son víctimas de una serie de dinámicas que les han sido influenciadas por el capitalismo, el patriarcado, el neoliberalismo y tal, y nunca tienen culpa particular. Por eso siempre echan balones fuera, incluso en este tipo de casos. O sea, nunca los verás pedir responsabilidades concretas por actos concretos, porque piensan que todo obedece a una lógica mayor. Por eso, cuando hay un caso de violación o cuando se debate reformar el Código Penal para castigar más severamente este tipo de crímenes, ellos dicen que no, que lo que hay que hacer es más feminismo. Como si este tipo de actos respondieran a una cuestión educativa, porque entienden que el mal por el mal no existe, y por supuesto que existe el mal por el mal. Y la historia está plagada de ejemplos. Ahora bien, ellos no lo ven así, por eso piensan que con un taller de mierda van a solucionar eso. O con biblioteca, como Arturo Pérez Reverte. Pero que lo que le falta en España son bibliotecas. Sí. El que dice que nos equivocamos de Dios en todo. En fin. No, pero cogiendo un tema que tan brillantemente habéis expuesto, filosófico, antropológico, tiene otra derivada. Una persona determinada de esa manera tampoco tiene enmienda posible. Está condenado. No existe el propósito de enmienda. No existe la redención. Esa persona está condenada a ser un indeseable toda la vida. Pobrecito, es una víctima, tóxico. Pero toda la vida va a tener que ser así, ¿no? Y todos nos vamos a tener que tragar que toda la vida sea así. Volviendo al tema político. Si no hay culpa, no hay redención posible. A mí, este jueguecito entre los socios de ahora te doy más y el otro se me enfada porque, claro, cuando le da este regalo a Junts, ¿qué piensa el resto de la coalición nacionalista? Se me enfada muchísimo. ¿Qué pasa con Esquerra? ¿Qué pasa con el PSC, el otro partido nacionalista de Cataluña? No nos olvidemos. Básicamente se quejan, ¿no? Esto es... Mirad, bueno, no sé si hay niños viéndonos, pero mi abuela
abuela... ¿Qué vas a decir? Estás hablando de tu abuela. No sé si hay niños viéndonos. Mi abuela... Igual me retiro al cuarto de baño. Fresneda. Vamos a ver cómo va a girar esto. Venga. En los regalos del Día de Reyes, mi abuela... ¿Vale? Algún día tendríamos que hablar de los sucias que están vuestras mentes. El Día de Reyes, mi abuela, la santa mujer que en gloria esté, seguro que sí, tenía la obsesión de que a todos los nietos nos regalaba lo mismo. Lo que nos regalase valía exactamente lo mismo. ¿Cuál era la coña de mis primos? Es decir, abuela, le encanta la colonia no sé quién a fulanito. ¿Por qué? Porque inmediatamente subía al umbral. Claro. Para todos. Claro. Entonces, al final, mi pobre abuela se quería gastar X y se terminaba gastando... ¿Arruinabais a vuestra abuela? No, arruinábamos. Éramos unos pobres muchachos. Vale, y sí, un caprichoso, Fresneda. el caso es... Pero claro, a lo porque mejor eran pensabais caramelos. que eran los Reyes Magos. Bueno, de hecho, son los Reyes Magos. ¿Queréis dejarme meterme con Sánchez? Vale, venga. Bien, gracias. Esto es lo que sucede en esta dinámica de grupo. Esa falta de autoridad, esas puertas abiertas. Al contrario que mi abuela por bondad, sino por su proyecto absolutamente demoníaco para España, pues es lo que sucede que ahora, queridos amigos, spoiler, en los próximos días venimos de una caricia a Junqueras con la financiación, otra Podemos con la regularización, ahora la multirreincidencia a Junts. No sé a quién le toca ahora pasar por ahí. Yo creo que Rufián, que lleva una semana malísima. Rufián le toca. Ya, Oye, pero a Rufián le es han bonita echado la imagen, prácticamente la la agonía izquierda. de España como magreo. Pues así es. Seguís con la mente sucia. No, pero es verdad. No, tiene está bien sentido. tirada. Bien. De hecho, esto... No, pero la imagen me la ha puesto votando, era simplemente... Dejad que me retrotraiga unos minutos. No sé de qué estamos hablando. Antes de que Javier Martínez Fresneda pues hiciera esa... En fin, intervención lamentable. Solo un apunte. Los cuellos por fuera, me estás poniendo muy nervioso. Es que se me cae. ¿Sabes lo que pasa? Que Perdona. he ensanchado en general y tira hacia los hombros. Sí, la Sí, es verdad que viene sí. descamisado, no sé. La verdad que sí, es una cosa... Estáis muy curitas hoy, ¿eh? Escuchadme. Cuando hablábamos antes de la génesis esa del crimen en una parte de la izquierda que reivindica el crimen común como una forma revolucionaria. De hecho, parte de los grupos anarquistas se financiaban robando gasolineras, o sea, no es una cosa extraña. Pero no solo eso, sino que hicieron de eso una categoría moral. Entonces, entronca con nuestros días. Cuando ahora vemos el típico vídeo, y sé que es un poco frivolizar, pero está íntimamente conectado, de verdad, de una charo gritando a un policía porque está deteniendo a un delincuente... Está ahí, late esa imagen de que ese tipo no es autor, no es verdugo, entre comillas, es víctima de un sistema. Por eso digo que lo que está haciendo es buscarse la vida frente al sistema. Claro, y el Estado, que es ese policía que diga, oye, deje de robar en el Corte Inglés, es parte ejecutora de esa dinámica de opresiva, y por eso ven con cierta simpatía ciertos delitos. Unos cuantos, de hecho. Sí, de hecho, ese vídeo que comentas creo que es el del metro, ¿no? Que están en los pasajeros. Es que hablo del vídeo como categoría general. Bueno, es que es verdad que no hay uno, pero hay más de uno. Pero el último que yo recuerdo era en el metro, que los propios pasajeros decían, pero que está robando. Sí. ¿Y qué? Pues dejadlo y tal. Bueno, es verdad. Sí. ¿Has visto ese vídeo? No lo he visto. Es un desfase. Una chica que la ves y dices, rollo Lisa Mulia, dices, no, esto no está bien. Pero claro, como ahora ya no las dejan ir por ahí, como si nada, pues pasan estas cosas. Pero los pasajeros flipando, diciendo, claro. pero que estás robando. Pero yo me refiero sobre todo al delincuente que acaba de detener a un policía y que a lo mejor está en el suelo esposándose y otro está ahí, no sé qué, gritando, me haces daño, no sé qué, y de repente aparece la Charo de turno, empieza con el prolongado, te pone enfermo, No, señora, yo qué sé, que roba a su padre. Yo qué sé, porque tiene... O a ella. O a usted, claro. Bueno, vamos con otro dato que relacionado con esta la multirreincidencia que hoy hemos conocido. Los habitantes que somos en España somos ya cerca de 50, de origen extranjero. Juanín. La población residente en España aumentó en 81.000 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en los 49,5 millones de habitantes a 1 de enero de 2026. Son datos actualizados por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, y esto supone un nuevo récord poblacional debido al incremento de los nacidos en el extranjero que han superado, y esto es lo llamativo, lo importante, por primera vez en la historia, los 10 millones. Para que se hagan una idea, es la misma población que toda Portugal. El aumento de población en España se debe al incremento de personas nacidas, como decimos, en el extranjero, ya que el número de nacidos en España ha disminuido. 20%. Que no está mal, ¿eh? El otro día publicaban en... ¿Cómo se llama? Pew, que es un think tank. Pew Research Center, sí. Publicaba cómo ha ido evolucionando el tema de la cantidad, digamos, en España, de la gente que se está haciendo cristiana, budista, no, ya ha ganado el Islam, pero es que salía de todos los países europeos, y también que España es de los países de Europa
que más ha crecido demográficamente, pero de esta manera. O sea, no porque tengamos muchos hijos, sino por la inmigración. A ver, y sobre todo estamos hablando de una media nacional. Hay determinadas zonas del país que esa media se multiplica. Es decir, el fenómeno de la intensidad de este aluvión poblacional que nos viene de fuera, pues es un reto para todo país y yo creo que todo el mundo lo entenderá, ¿no? Es decir, no se puede gestionar los servicios públicos de esta manera. Es imposible proveer a la población de unos servicios educativos de calidad, sanitarios, universidades, infraestructuras, no estamos dimensionados para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quien quiera seguir ahondando en esta locura, pues se va a quedar cada vez más solo, porque los efectos de esta barbaridad se ven todos los días y son cada vez más frecuentes en las ciudades españolas, ¿no? Al final, lo dicen muy bien las noticias, ¿no? Ganamos población, ¿no? Como queriendo contrarrestar a los que llamamos la atención sobre el invierno demográfico, ¿no? Como diciendo, no, pero fíjate, ganamos población. Miren, no se trata de esto, ¿no? Se trata de que los que somos de aquí tengamos cada vez más hijos. El otro día, ayer publicaba el Confidencial una información que a mí me parece brutal. ¿A lo de Madrid? Sí, dice, sobre el boom demográfico en Madrid, dice, la población ha crecido unas 400.000 personas, casi 100.000 en el último año. En ese mismo periodo apenas se han terminado 100.000 viviendas, unas 13.500 en 2024. No hay que ser Pitágoras para saber que cuanto más personas metes, más cara es la vivienda, porque la oferta de vivienda sigue siendo la misma o residual. Entonces, la izquierda que promulga esto, la izquierda que favorece esto y una parte derecha que también lo hace, es decir, que entren masivamente un montón de personas a las que hay que regularizar y nacionalizar, provoca efectos nocivos sobre las personas que aspiran a vivir tranquilamente en su país, en este caso en Madrid. Entonces, no se puede hablar de justicia social, no se puede hablar de compromiso con la vivienda, no se puede hablar de eso que dicen los cursis de políticas públicas, si no se habla de inmigración y si no se habla del riesgo que supone meter a millones y millones de personas en tan pocos años en un país de golpe, aludiendo al invierno demográfico como si la alternativa fuera única, unívoca y ya determinada. Cuando la alternativa pasa por ayudar a los chicos a que tengan familias, para ayudar a los jóvenes a que tengan hijos, con bonificaciones fiscales, con ayuda, si quiere, a la vivienda, pero no desde luego cometiendo un chorro de personas sin ningún tipo además de plan a largo ni a corto plazo, porque es simplemente regularizar por regularizar. Antes decían que se hacía en alusión a la solidaridad, ¿no? Esto que llamaban los cursis más de izquierda, ¿no? Del internacionalismo solidario y todo esto. Pero es que el otro día, lo hemos comentado alguna vez, Irene Montero dejó claro que no fue por eso, que era una cuestión operativa. Por eso decía que a lo que aspiraban era a sustituir a tanto facha y atraer con lo que llaman ellos migrantes. ¿Por qué? Pues porque a falta de voto, como se ha podido demostrar en Aragón, pues necesitan nuevo votante. Y ese nuevo votante lo encuentran aquí. Entonces, ¿las consecuencias cuáles son? La de la vivienda es una, pero hay muchísimas más. La de la sanidad es otra, por ejemplo. Entonces, no se puede hablar de izquierda y de justicia social si no se aborda el problema de la inmigración, punto. Julito. Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo diría que todo esto entraña un problema más logístico, como del que hablaba Miguel, vivienda, servicios incluso. O sea, los servicios están desbordados porque no pueden afrontar este crecimiento repentino de población. Y un problema más profundo, para mí también más complicado, que es casi diría filosófico, y por emplear un término así un poco problemático, conflictivo, casi étnico. Pero me explico, entendiendo etnia como cultura, un problema cultural fundamentalmente. Todos aceptamos que para que una nación perviva y prospere y vaya progresivamente engrandeciéndose, que es lo que deseamos, tiene que haber un sustrato común. Un sustrato común. Nadie niega la conveniencia de una pluralidad, pero esa pluralidad debe asentarse necesariamente sobre un sustrato común, sobre una unidad. Si no, es la pluralidad de la Torre de Babel. Una pluralidad que es en verdad incomunicación, que es conflictiva de por sí. Este es el principal problema. Tú no puedes pretender que con semejantes flujos migratorios la unidad del país no se ve afectada. Una unidad mínima, estoy hablando de una unidad mínima. Tú no puedes pretender que los cimientos de la nación no se tambaleen, de la unidad cultural. Tú no puedes pretender que ese sustrato común no se vaya erosionando.
¿Por qué? Porque los individuos no somos intercambiables. Porque la persona que viene de Bolivia, la persona que viene también de Marruecos, la persona que viene, qué sé yo, de Egipto, no es un individuo abstracto. No, es un individuo que se ha criado en una cultura determinada, que ha crecido con una fe determinada y que ha cultivado una determinada forma de estar en el mundo. Una determinada forma de ver el mundo y de estar en él. Esa forma de estar en el mundo, de verlo, puede ser problemática, puede ser conflictiva. Puede chocar con la forma predominante del país al que llega este individuo. De hecho, en muchos casos lo es. ¿La inmigración es inevitable? Sí. ¿Pueden regularse los flujos migratorios? También. ¿Deben regularse los flujos migratorios? Por supuesto. Y deben adecuarse fundamentalmente a las necesidades del país que acoge. A las necesidades y a su posibilidad de acogida. Es imposible acoger inmigrantes en masa. Imposible. Imposible. Mira, vamos a ver una imagen que, en este caso, John González, si no lo siguen en X, síganlo porque es buenísimo, Juanín, que lo que nos muestra es el cambio. Sí, además son datos de Eurostat porque España vive una situación migratoria sin precedentes. En solo 7 años han llegado a España, a nuestro país, 2,5 millones de inmigrantes, de los cuales 1,6 lo han hecho desde el 1 de enero de 2022. Para entender la magnitud del cambio basta comparar dos datos. En el año 2000 solo el 2,28% de la población tenía nacionalidad extranjera y en 2025 ese porcentaje alcanza el 14,4%. Es decir, el 20% de la población española es ya de origen extranjero. Es que mira la locura, ¿eh? No, esto es del 1 de enero de 2022 al 1 de enero de 2025. John González, si no lo siguen en X, ¿lo seguís a John González? Sí. Es que es claro. Muy molón. Hace muy bueno. Son análisis muy buenos. Es que claro, tú ves esto y dices, no, pero que no pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar? O sea, yo varias cosas, ¿no? Al hilo de lo que poníais encima de la mesa. Yo creo que para explicárselo al común de las personas, incluso a las bien intencionadas, hay que preguntar, oye, ¿más gente? O sea, que haya más gente viviendo en España nos hace mejor país. Hay más negocios, hay más tal, porque claro, nos lo venden como que sube el PIB por un tema de volumen, tal, pero han subido los sueldos, somos un país más competitivo. Esto es como la conquista del lejano oeste de los americanos, ¿no? Que crearon una potencia económica. Pues la realidad es que no. No, los sueldos bajan. De hecho, se utiliza la inmigración como instrumento para abaratar la mano de obra. Es decir, que si estas personas, porque la definición de inmigrante es la persona que va a un lugar a buscarse una vida mejor. Y si estos señores no vienen a emprender o a trabajar, ¿a qué vienen? Gran pregunta. Y si miras las estadísticas del paro oficiales, las oficiales, y el paro de los inmigrantes triplica el de los nacidos en España, ¿a qué vienen si no vienen a trabajar? Va a ser que vienen porque hay un estado del bienestar que, presidido por el buenismo, le da una serie de sufragios, ¿no? Y entonces pregunta desde el principio, ¿eso hace más sostenible a nuestro estado del bienestar? No, le carga más. Le pone una mochila de piedras en la solapa. Segunda cuestión, el derecho a acogida. Vamos a ver, todo el mundo dice el deber de acogida. Todo el mundo dice, no, el deber de acogida, el deber de acogida. Incluso en foros católicos, como sabéis, está muy de moda esto. Bueno, pero esto tiene un límite, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo una magnífica conferencia que dio Higinio Marín en la ACDP el otro día en Alcalá de Henares, que generó cierta polémica. Magnífica conferencia, le invito a todo el mundo a que la vea. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la mar, cuando hay un naufragio, el resto de embarcaciones tienen el deber de rescatar a los naufragados. Pero todo el mundo entenderá que si un yate se encuentra en el naufragio de un transatlántico, no puede meter a 3.000 personas dentro, ¿no? Es evidente. Esto sucede en nuestras sociedades. 2 anécdotas y termino. Fijaros si no es importante solamente el número de crecimiento demográfico, sino que el país líder en crecimiento demográfico, uno de los líderes de la Unión Europea hasta hace poco, Francia, hasta el año pasado lideraba las estadísticas de crecimiento poblacional en Europa. Pues bueno, nuestro amigo Macron, siempre atento, ha enviado una carta a los franceses para que ellas congelen óvulos y ellos congelen espermatozoides para asegurar una futura reproducción. Pero esto no iba de aumento sin más de población. Ah, no, que tú quieres que congelen óvulos y espermatozoides, otros. Esto lo está haciendo Macron, ¿eh? Y ya termino. Hablando de think tanks, el think tank de Jordan Peterson tiene un papel buenísimo, ARC, acerca de la inmigración,
compararon las llegadas de los inmigrantes en Estados Unidos, país de inmigración por excelencia en el siglo XIX. Desde la estación de Rhode Island llevan registrando las personas que entran en los Estados Unidos ahí al lado de la Estatua de la Libertad desde el siglo XIX. Bueno, pues en los primeros años de la década de los 2010 entró más gente en el Reino Unido de lo que entró en medio siglo en los Estados Unidos. Qué barbaridad. Vamos a cambiar de tercio. Bueno, tampoco tanto, porque el tema de la inmigración sin duda es lo que ha cambiado el voto. Extremadura, María Guardiola. Hombre. Que la han llamado ya, ¿eh? Que tendrá ese apellido, ¿eh? Le han dicho... ¡Qué barbaridad! Sea igual Barcelona que Extremadura, da igual, ¿eh? Te das cuenta, ¿eh? Sí, pues le han dicho, cállate, María. Entonces hoy ha dicho que ya, a ver, nos apuntó a Vox, pero porque no estaba. Porque si no se hubiese apuntado. Juanín. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha señalado que el acuerdo con Vox aún es factible. Parece que ha reculado, en sus posiciones y ahora asegura que hay muchas más cosas que les unen de las que les separan. Y ha querido cerrar, por otro lado, la puerta a un entendimiento con el PSOE. Se había hablado en las últimas horas que parte del entorno socialista extremeño podría abstenerse, el alcalde de Mérida, por ejemplo, pero ella dice que van en dirección contraria a sus políticas. Pero esto decía de Vox. Vamos a escuchar a Guardiola. Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo. Lo que nos queremos es sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Hombre. Sí, cuidado con esa frase. ¿Pero se refiere al PSOE? ¿A quién? Interesante. No, me creo eso que dice, de que su única voluntad es llegar a un acuerdo, porque la ideología de esta mujer es el poder por el poder. El poder con show, porque sí. Podía callarse y sí, decir, oye, pero mira. es que yo ni siquiera creo que haya un afán de show en ella, sino más bien una suerte de soberbia estúpida, sí, que además se ve cortada cada cierto tiempo cuando recibe una llamada de Génova, ¿no? Lo cual es todavía más ridículo. Entonces, a mí no... O sea, no me da un poco pereza este tema ya, sobre todo porque, joder, si eres tan valiente, pues lo eres hasta el final, ¿no? Pero no eres con medias tintas. En este caso, además, no se concibe, ¿no? Porque si están cómodos con un pacto con el PSOE o con una abstención con el PSOE o con vete a saber con qué con el PSOE, porque ya me diréis en qué se diferencia María Guardiola de Paje o de Sánchez. Decidme, por favor, una diferencia, porque yo ahora mismo no la encuentro. Pues entonces se brava siempre. Lo que no se puede es ser brava intermitente, como un relé. Pues oye, hay que ser un poco consecuente en la vida, ¿no? Y sobre todo, efectivamente, el poder ha sido un afán, especialmente en las autonomías, ¿no? Personas que aspiran simplemente pues, a estar ahí, a ocupar un puesto y a cualquier precio. O sea, sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de inquietud, sin ningún tipo de ganas, ¿no? Para cambiar nada. Entonces Guardiola representa muy bien eso. Sí, y yo me permitiría darle un consejo, el lujo de darle un consejo a María Guardiola. No entiendo esa renuencia suya a conceder a Vox lo que desea. Realmente al Partido Popular le interesa que Vox asuma una vicepresidencia, asuma consejerías, porque compartirá el desgaste de gobernar. Nada le puede convenir más a Vox que unos años en la oposición. Claro. ¿Por qué? Porque el PP asume el desgaste de gobernar mientras Vox se dedica precisamente a desgastarlo. Si fuese María Guardiola, esto partidistamente. Hombre, ya si pensamos en el bien de España, en los intereses de España, el acuerdo entre el PP y Vox para mí es perentorio. Porque hoy sí hay un mal mayor al que deben combatir. También diría que esto del poder por el poder no es una cosa de María Guardiola. ¿El qué? Es de la mayoría. De la mayoría. ¿Por qué Vox es más renuente a pactar ahora? Porque asumamos que no han llegado a un acuerdo ya, porque Vox también está un pelín reacio a pactar con María Guardiola. Porque a Vox le conviene una repetición electoral. Hay mucha gente en la derecha mediática que vaticina, pronostica, augura un apocalipsis voxero en caso de que se repitan elecciones y Vox no facilite la formación de gobiernos en Extremadura. En Aragón no puedo estar más en desacuerdo. En Extremadura creo que no. En Extremadura saldría reforzado por María Guardiola. Claro. En Aragón no lo tengo tan claro, ¿eh? El perfil de Azcón es diferente. Sí, puede ser. Pero que esta anteposición del poder a cualquier otro tipo de consideración
es común, por desgracia, a todos los partidos políticos. Y es una dinámica muy propia de los partidos políticos. No nos engañemos. Es común a Vox, es común al Partido Popular, es común al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Esta señora, vamos a ver, lo hace de una forma descarnada, porque empezó la primera de todas las campañas diciendo que su línea roja eran un montonazo de cosas de Vox que, por supuesto, ha ido tragando paulatinamente, ¿no? Pero es que es, insisto, especialmente ridículo por la forma y la soberbia de la que hace gala. Ujú. ¿No? Porque ella lo que quiere es llegar a un acuerdo a toda costa, pero a cambio de no ceder nada a toda costa. Bueno, pues es difícil. No, es difícil. Yo la verdad que cada vez que la veo pienso, joder, por el bien de España, como decía Julio, lo primero que debería pedir Vox, incluso rebajando otras cosas, es que se la cargasen. Me refiero políticamente y civilmente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, más bien por el bien de Génova. Fíjate lo que te digo. Claro, lo que pasa es que un día se lo dije a un amigo que trabaja en Vox, que tengo alguno, y me dijo, cada vez que sale en Televisión Nacional ganamos 10.000 votos, y lo puedo confirmar que es así, ¿no? En cualquier caso, volviendo al tema de las estrategias, yo entiendo las estrategias, es decir, el Partido Popular y Vox son dos proyectos maduros y obviamente Vox aspira a superar al Partido Popular, como es legítimo, y el Partido Popular aspira a convertir a Vox en otra tormenta de verano, como lo fue Ciudadanos y demás. Yo lo que no soporto y les pediría responsabilidad es por el show. Esto debilita la alternativa. Tal cual. Es que además... Esto es la movida. Es decir, yo entiendo que Vox no se quiera desgastar, lo respeto. Yo, honestamente, sin que nos oiga nadie, yo no compartiría un consejo de gobierno con María Guardiola. No lo compartiría. Va a salir mal. Va a salir mal. Cada día voy a llegar ahí y me voy a encontrar una historia completamente diferente. Yo lo entiendo. Y por otro lado, una socialdemócrata como María Guardiola, pues, ¿qué pinta con un partido como Vox? Ella pensará, ¿no? Con sus lecturas y sus ya movidas propende y tal. al PSOE, vamos, como un puerco al cieno, o sea, sí. Claro. Si yo solo entiendo lo que creo que es que hay que hacer un llamado a la responsabilidad, que este show no beneficia, debilita la alternativa. Y yo creo que al final, si hay más de lo que nos une, de lo que nos separa, que yo creo firmemente que es la única cosa que ha dicho María Guardiola con la que estoy de acuerdo desde que tiene vida pública, pues María, ponlo en un papel y firma. Es decir, aquí hay tres medidas. Está en lo que estamos plenamente de acuerdo, en lo que hay matices y en lo que no estamos de acuerdo. Bueno, pues en lo que no estamos de acuerdo, María, lo quitas. En lo que estamos de acuerdo, mañana en un papel lo firmamos y a ponerlo en práctica. Y en lo que hay matices, pues tenemos 4 años para pegarnos. Pero tronco, o sea, es algo tan evidente, que yo no entiendo, francamente. Pero esto es lo que decía un poco Rovira, ¿no? O sea, cuando un estúpido, el malo te hace daño a ti, saca un beneficio. El estúpido te hace daño a ti, es decir, en este caso sería el conjunto de los españoles, pero también se hace daño a sí misma, porque tú imagínate que hay de repetición electoral. No, claro. En Extremadura, yo en Aragón no tengo tan claro que beneficiaría a Vox. En Extremadura seguro. Sí, porque es verdad que el talante de Azcón desde el inicio ha sido distinto. Es diferente. Sí. Entonces dices, vale, en Extremadura 100%. Entonces dices, tú eres tonta. Luego, Génova, que te odia, porque los de Génova no soportan a esta tía después de que reventase la campaña a Feijóo, dice, ¿otra vez? ¿Esta tía otra vez? Que claro, tendría la excusa perfecta para decir que no vales, vete. O sea, no vas a estar aquí repitiendo elecciones hasta que te aburras. Y al final que es una tipa y dice, pero si tú no quieres ir a los desayunos gratis, irte a comer al parador y que te inviten, que está muy bien en Extremadura, y poco más. Hay una cosa, Entonces dices, ¿qué dices, María Guardiola? O sea, cállate. El show este que estás montando. Hay una cosa que escuché el otro día no sé si fue a Álvaro o a Víctor, pero que tiene todo el sentido del mundo. Dice que hay personas que no tienen un diálogo interno consigo mismas. Y eso les hace embestir. Simplemente. Simplemente. O sea, hay personas que no guardan tiempo para cierta reflexión. Álvaro dijo eso. Puede ser que fuera Álvaro. Alvarito, ¿no? sí. Que hay personas que no tienen tiempo para reflexionar. Joder, ¿cuánto hace que no sentáis sin el móvil, no? Y os sentáis 10 minutos a pensar en vuestras cosas, ¿no? Pues yo creo que hay personas que han hecho de eso su modo de vida. Es verdad. Psicología. No, es verdad. Es que es muy sencillo. Es que a veces hay explicaciones que son sencillas y ya está. Entonces, no, es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Es el caso de María Guardiola. María Guardiola ha pensado que es una mujer muy empoderada, ¿no? Muy independiente, muy libre y tal, y con esa huida hacia adelante iba a ganar porque se lo merecía y además lo leyó en una taza de Mr. Wonderful. Pues no es así. Demasiado buenos fueron sus resultados, dada la naturaleza del personaje. Bueno, es que tenía enfrente, nos olvidamos. Es que claro, el candidato era Gallardo. Es que es verdad, ni siquiera hemos hablado del añadido de que esto a la PSOE le vendría en Extremadura, repetición electoral. Hombre, algo sacaría más la PSOE 100%. Es imposible. Después de haber tocado fondo, ¿no? De haber palpado los peores resultados de la historia. Pero bueno,
tenemos Freedom Collection. Muy bien. Hoy no regalamos nada porque ya os hemos regalado. ¿Cómo? Así que Rovira, ¿Ah, sí? hacer gasto. Ya lo tiren todo. Sí, no, ya hacéis gasto y además hay unos descuentos estupendos. ¿Cuál Vamos. es el código del descuento? Alegría 5. Alegría 5. Un 5% adicional. Exacto. Alegría 5. Y vamos también con las fotos que nos han mandado la gente que ha ido comprando en la tienda en Freedom Collection. Empezamos con Luis, que nos mandaba esta foto con 3 de nuestras sudaderas. Están muy bien, ¿eh? Las 3, por cierto. Sí, estupendas. Pues están al 40% de descuento. Y Alegría 5. Y sin capucha. Tienes con Alegría 5 un 5% adicional. Seguimos con David, que nos enseñaba estas 3 tazas, doblete de Felipe II. Muy bien elegidas estas. Obvio. Con la Cruz de Borgoña. Y bueno, vamos a terminar con un tal Javier Martínez Sneda, que lucía en su despacho personal, podemos decir. ¿Tienes despacho personal o no? Sí. Ah, pues entonces es tu despacho personal, claro. Claro. De director de Neos. Hecho a sí mismo. Brutal. Un hombre hecho a sí mismo, director de Neos. Con así sabe mejor el caso. Pulsera Freedom y esa pedazo de taza de Felipe II. Me encanta que se hable de mí estando yo presente. Es para que te lo creas. Imagínate cuando no estás. Imagina, efectivamente. ¿Qué dimensiones tiene el despacho? Tiene un minigolf. Este green portátil, sí, es de esos que cuando entras está con un pinganillo y dices, espera un momento, y hace así, cloc, se gira y dice, con los AirPods, ¿no? Sí, yo me lo imagino. Sí. Hemos tenido que reducir el campo de prácticas porque la verdad que ni siquiera con los AirPods. ¿Vosotros sabéis el pinganillo ese que era que parecía como que iba a llegar hasta aquí, pero se quedaba aquí y tenía una antenita? Pues con eso, para el botón y se gira. Tengo una foto de Zinedine Zidane, Su Majestad el Rey y mi familia. Yo me imagino, sí, con los AirPods arrellanado en el sofá, cara de consternación, en el sofá de su despacho, por supuesto. Pies encima de la mesa. Recibiendo desdeñosamente las visitas. Sí. Bueno, y hasta aquí, esta es mi casa. Mi casa o en la tuya, Bertín Osborne. ¿Qué tal, Bertín? Hombre, ¿cómo estás? Todo eso lo tienes sin hacer gasto. Oye, yo debo confesar sin que fue gasto. mi placer culpable. Mi casa es la tuya de Bertín Osborne durante bastante tiempo. Mi placer culpable. Sí, me gustaba. Porque sobre todo cuando se ponían a cocinar, digo, joder, a mí me gustaba su banda sonora. He de confesar que la tengo en Spotify. Es muy bonita, sí. No me acuerdo. Pues tiene varios temitas muy molones. Se va a arrancar a cantar. ¿Por qué no hacemos un Big One en mi casa o en la tuya? Y vamos, Oye, por ejemplo, a casa de Miguel. Sí. ¿No? Bueno, podríamos ir también a la tuya, que ya estás enseñando mucho tiempo y yo no sé qué tipo de miedo tienes a que vayamos. No, la verdad es que... y vamos a hacer una cena en verano, todavía estamos esperando. Además, eso les permitiría a los oyentes, a los espectadores de Big One, descubrir las estrecheces o las opulencias de los contertulios. Efectivamente. Me gusta. Empecemos por Coco Robato. Pues, cuidado, ¿eh? Nos vemos pronto, Julito. Chao. Miguel, nos vemos la semana que viene. Muy bien. No, esto es verdad, Fresneda. No toques que acaban de pintar, chaval. No, eso tenéis razón, Fresney. La verdad que sí. En pocas cosas tienes razón. En eso justamente le cae, hombre. ¿Qué voy a hacerle si se me cae? ¿Qué voy a hacer? Me ha recordado a Miguel Sebastián cuando dijo, quitaros las corbatas para bajar el termostato. Bueno, y llevaba unas camisas. Después le dijo Sánchez que no la llevaba para por el bien del planeta. Es que hemos pasado y dice, se vienen cositas. Se vienen cositas. Nos vemos semana que viene, Fresh. Buenas noches. Puedes entrar en FreedomCollection.es, que ya haces gasto, que no lo has hecho. Esa ¿Cómo foto. que no? Claro que sí. Esa foto te la hemos regalado, tú no has comprado. Pero sí, hemos dado. Os he hecho mucha publicidad, mucha publicidad. Eres un hombre encaramado en una cartera. Sí. 40%, Alegría 5, FreedomCollection.es. Juanín, tuyo ya el lunes. Oye, la semana se pasa muy rápido. Muy rápido, sí. La PSOE no da tregua, entonces claro, ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Fíjate. Cuán prestos al placer como después de acordado da dolor. Pero como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero mira cómo vamos a despedir. El camino interior de Julio Llorente. Sí, ahí tenemos varios caminos interiores, es verdad. Bueno, así no. FreedomCollection.es, descuentos. No, llegarán tiempos mejores. Te das cuenta que frente a la belleza tú antepones el capital, ¿no? Sin duda. Sudaderas para estar. No, pero es el tributo que el capital le rinde a la belleza, porque todos los productos son bellísimos. Muy bien, ahí sí. Acabamos así. Juanín, nos vemos el lunes. Nuestro querido Héctor a los mandos. Un día más, por favor. Como belleza. Por favor. Espíritu de mercader total. Por favor. Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos el lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad Amigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.